A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Con María Corina vamos juntos al encuentro de salvar a nuestra Venezuela del mal que le han hecho. María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Amigos, feliz tarde. Hoy es martes 6 de julio y María Corina precisamente se encuentran al encuentro, valga la redundancia, de la gente de esa Venezuela profunda. Nuestra coordinadora nacional, María Corina Machado, se encuentra en una gira en el oriente del país y con ustedes, Dinora Hernández. Vamos a hacerle el quite, María Corina. El programa, si no llega pronto, se va a llamar Serrucho Contigo, ya se lo he venido diciendo. Pues con ustedes llegamos entonces gracias a la cortesía, a la Dirección General de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Justo Navarro, César Umbría, Malala Nogales, en el control mi amigo José Gregorio González, y la música que acaban de escuchar es de Euler Guillén. Nuestras redes sociales, en esto nos parecemos, la casa RCR y yo, son los mismos, nuestros nombres, RCR 750 por Periscope, por Facebook y también por Twitter. Igualmente, Dinora Hernández por todas las redes. Un abrazo. Hoy celebramos un día después o conmemoramos la firma del Acta de la Independencia, un proceso de civiles, porque los civiles también hacen república y construyen país, y un civil, un hombre de una talla significativa que le hace un gran servicio a la ciencia y por ende a la humanidad, es nuestro invitado de lujo del día de hoy. He tenido la ocasión de escucharlo en varios programas y leerlo también, y me gusta sobremanera esa sindéresis, ese aplomo, pero además esa exigencia de no politizar el tema de salud que claramente hace el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y con él queremos hablar porque el doctor es consciente, así como nosotros venezolanos, pues que además es consciente, debemos ser responsables, que hoy lo que acontece en nuestro país es una emergencia humanitaria que trasciende posturas ideológicas para ir al encuentro de esta Venezuela que quiere cambio y que quiere resolver una gran situación. Con el doctor entonces queremos hablar sobre el Plan Nacional de Vacunación, que sabemos, doctor, que no existe y que la academia lo ha reclamado, pero nos gustaría escucharlo de su voz. Doctor, ¿qué requerimientos necesita el país para en una emergencia de pandemia como es el COVID-19 pueda adoptar un plan nacional de vacunación? ¿Qué diferencia un plan nacional de esto que estamos viviendo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La definición de un plan de vacunación está asociado con la instauración de parámetros que deben mantenerse en cuanto a la estructuración de una estrategia que sea desde lo logístico, desde lo científico y desde lo técnico. La no aparición hasta este momento de un plan nacional que tenga rango, fuerza y valor de decreto de Estado hace que el gobierno nacional haga improvisaciones al respecto. El plan debe contener cuáles son las dosificaciones escogidas, que sean las mejores y aprobadas por organismos regulatorios internacionales y la Organización Mundial de la Salud como primer precepto. Segundo, establecer el tiempo de vacunación para lograr el objetivo, determinar cuál será la población blanco de vacunación o elegible, que complete el 70% de la población de los venezolanos. En última instancia, se debe identificar cuáles son los grupos prioritarios dentro de esas personas que van a ser escogidas. El hecho de que no exista
un plan nacional de vacunación como referencia, hace que no se pueda determinar una veeduría efectiva sobre la aplicación de estos lapsos y tiempos de vacunación y calidad de los elementos vacunales que van a ser utilizados. Más recientemente hemos sido sorprendidos por la utilización de formulaciones experimentales en el país de forma directa, sin mediar ningún estudio bioético que tenga que ver con la estructuración de un protocolo que sea presentado en una Comisión Nacional de Bioética, su aprobación y que medie entre el estudio y la persona un consentimiento informado. El día viernes nos sorprende aún más cuando una persona que está encargada de la empresa de la isla en Venezuela dice que esta dosificación se aplicó de forma experimental en 10,000 venezolanos. ¿Significa esto un agravamiento inclusive de la condición de preocupación que teníamos en la academia? Es la confesión de uno de los errores históricos más importantes de la salud pública venezolana. Colocar en situación de vulnerabilidad a una población ya vulnerable realmente es una violación de los principios del llamado Tratado de Helsinki, donde se identifican los aspectos que deben regir la experimentación en humanos. De igual manera, se viola la Carta Magna venezolana. Si me comunica en estudio, no sé si en este momento el doctor Enrique me puede escuchar. Doctor, ¿si me escucha? ¿Me copia? Le copio muy bajo y con retorno de eco. Ah, entiendo, doctor. Si en estudio nos ayuda un poco a corregir el retorno del doctor, porque me gustaría preguntarle, aunque la explicación ha sido sumamente interesante, importante y además contundente, doctor. El viernes 5 de marzo usted aseguraba que la cobertura de la vacunación contra COVID, que en Venezuela, por tal como estaba siendo llevada, no cubría más del 5%. Doctor, este programa lo hemos denominado entre lo técnico y lo humano. Además de la cobertura, hoy a 6 de julio, que cree usted que debe tener o a cuánto alcanzaría, me gustaría preguntarle por los criterios, doctor, porque hemos visto también nosotros, quienes no manejamos la información con la precisión científica que la tiene usted, cómo el criterio que está prelando en Venezuela para obtener un derecho a vacuna es un mensaje de texto, y nos vemos sorprendidos quienes acudimos en la cola buscando el derecho pues a tener una vacuna, cómo podrían entrar jóvenes, pero también que tienen derecho igualmente, pero que llegan señores en silla de ruedas, señores de 90 años. Doctor, personalmente he visto aquí en el gimnasio de Parque Miranda personas, adultos mayores, llorar solicitando una vacuna, y la respuesta es: a usted no le ha llegado el mensaje. Entonces, ¿el criterio técnico es un mensaje de texto, doctor? ¿Lo escucho? No, bueno, ellos han alegado que a través del sistema Patria ellos tienen un registro de 21 millones de venezolanos y que se les facilita la posibilidad logística de hacer convocatorias. Sin embargo, tanto la academia como las sociedades científicas hemos denunciado públicamente y también de manera personal frente al ministro de Salud que el sistema Patria no puede convertirse en un mecanismo de selección de personas, puesto que hay un número significativo de venezolanos que no está dentro de este registro. Y significa una segregación indebida que viola el principio sanitario internacional de la equidad, la igualdad, la distribución que tiene que ser para todas las personas. La situación que se ha generado con el llamado intempestivo a una vacunación, teniendo poco más de 3.3 millones de dosis, cuando se requieren 44 millones, de acuerdo a las propias cifras del Estado venezolano, y aspira a vacunar a 22 millones de personas, significa que genera una expectativa que puede llevar a estas conglomeraciones de personas, muchas de las cuales llegan por cita, la mayoría no lo hacen, se cuelan personas jóvenes que no tienen el carácter de prioridad y muchas son vacunadas
sin tener ningún tipo de prescripción para el momento. Esto lo que le decía es que lo que se ha iniciado es un proceso de vacunación, más no un plan. El plan tiene las características gerenciales que definen esta palabra: establecer un programa con lapsos y tiempos específicos, con recursos a ser utilizados y con las estrategias desde el punto de vista logístico, lo cual aquí no ocurre. Es importante señalar que igualmente la provisión de pocas vacunas que existen en el país se hace mayormente en las cercanías del área metropolitana de Caracas. Vemos cómo zonas fronterizas o de difícil acceso, como el sur de Venezuela, el delta del Orinoco y otras áreas, están siendo desprovistas aún de la posibilidad del recurso. Hemos ahondado en la necesidad de que el gobierno, a través de la Mesa Técnica Nacional, haga los planteamientos y la academia y las sociedades científicas médicas de Venezuela sean capaces de orientarle, porque finalmente el fracaso del plan es el fracaso de todos los venezolanos. En la oportunidad que hemos podido conversar con algunos ministros del gobierno venezolano, le hemos manifestado esta preocupación, diciéndoles que como institución no queremos la politización de este proceso. Es un proceso de necesidad de la población venezolana, de todos quienes piensan igual o diferentes al signo de gobierno actual, de rojos, blancos, azules y amarillos. Es una orientación desde lo sanitario para la necesidad en tiempos de pandemia de generar una protección efectiva para toda la población. Doctor, así es. Sin embargo, yo debo decir que por experiencia propia todo luce que quien está al frente de este proceso, que como usted bien lo dice, no es plan, sí es una tendencia ideológica, y con esto no lo quiero comprometer, quiero hablar por mi experiencia, porque en algunos centros que he acudido me ha recibido jóvenes, por cierto, debo decir, en puerta bastante amables, que dicen pertenecer a Chamba Juvenil. Esos jóvenes, inclusive entendiendo que una de las personas que andaba conmigo, yo también teníamos un mensaje que había sido emitido para otro centro, pero que en ese centro, quedando a una cuadra, nos dijeron aquí no hay vacuna, pero nos mandaron un mensaje de texto, y al dirigirnos al otro, pues él nos llamó a su superior, y la respuesta del superior, escúchame bien doctor, fue esta: señora, deje el berrinche, no la puedo vacunar aquí, no la puedo vacunar en este lugar porque su vacuna tiene un código de usuario y su vacuna está en el otro centro. Entonces, si yo la vacuno aquí, voy a cometer un error. Eso es así, doctor, aunque luce totalmente absurdo. ¿Cómo que la vacuna de donde le emiten lleva un código del usuario al que le mandaron un mensaje de texto? Entonces, la pregunta, ¿qué pasó con la vacuna de aquellas personas que fueron citadas al Centro Comercial Millennium, que cuando llegaron le dijeron que no había? Esto es importante, doctor, pero ahora la pregunta básicamente es, usted habla de esta mesa técnica nacional y de las propuestas que ha llevado la academia a la mesa, y no forma la academia parte de esta mesa, no han sido convocados, está en funcionamiento. Formamos parte de ella en el papel, y es un mecanismo donde se sienta la academia, universidades, representantes de la Asamblea 2015, autoridades sanitarias y organismos multilaterales como la Organización Panamericana de Salud y la UNICEF. Sin embargo, ha cumplido 8 semanas sin ningún tipo de convocatoria. Por lo tanto, hay una inoperatividad, la cual hemos denunciado recientemente. Solicitamos su reactivación porque todos estos aspectos que usted ha nombrado en lo operativo y en lo logístico deben ser discutidos allí desde lo técnico y lo científico. Todo debe tener un racionamiento lógico y obedecer a lo que le decía, un plan con rango, fuerza y valor de decreto de Estado. Por lo tanto, nuestra presencia como academia dentro de esa mesa técnica, como organismo asesor del Estado, con 117 años de experiencia, con haber sido el puntal de la, la lucha contra la pandemia de 1918, o la gripe española, que fuimos solicitados por el gobierno de entonces, nada más y nada menos que el general Juan Vicente Gómez. Luego, a lo largo del tiempo hemos sido testigos, y nuestros hombres y mujeres
han estado dispuestos a trabajar en todos los programas sanitarios de Venezuela. No escapamos a la necesidad de que como institución estemos en este momento tratando de dar nuestro apoyo al Estado venezolano y no al gobierno para establecer definiciones de políticas públicas que establezcan, además que definan un plan nacional equitativo. Por lo tanto, hablar de la mesa técnica de vacunación en este momento es hablar de un elemento que ha sido ineficiente, pero que nosotros aspiramos que se reactive para bien de todos. Allí, por ejemplo, están las discusiones en la búsqueda de recursos, de fondos que están retenidos en el Banco del Tesoro de los Estados Unidos. Y se ha abierto recientemente una licencia para adquisición de elementos para cadena del frío. No podemos entonces pensar que todas estas iniciativas deban caer dentro del juego político y ser negadas para la operacionalización de planes que sean efectivos en este tiempo de pandemia. Nosotros solicitamos formalmente que se reinstaure esta mesa. Disculpe, sí, suscribimos totalmente sus palabras, porque inclusive en ocasión del tema de la posible llegada de la ayuda humanitaria, el mismo señalamiento hicimos: una ayuda humanitaria no se puede dirimir, politizar o llevar a cabo por partidos políticos o por facciones políticas. Tan es así pues que igual suerte de la vacuna parece estar corriendo la ayuda humanitaria, que nunca se supo dónde llegó a Venezuela. Pero en este mismo contexto, doctor, hablemos un poco de la disponibilidad. ¿Será que esta improvisación obedece a que no hay vacunas? Doctor, ¿qué pasa con las segundas dosis del Sputnik? Y además, doctor, he escuchado algo, lo escuché en esas colas que le dije que frecuenté, que me preocupa sobremanera. Algunas personas dijeron que se habían puesto la primera vacuna, la primera dosis de la Sputnik, pero que estaban dispuestos a ponerse la segunda dosis de la China, en eso que denominaron un cruce. Inclusive escuché personas diciendo que estaban vacunados con la Sputnik, pero que al llegar al aeropuerto iban a pedir que los vacunaran con la rusa, con la China, porque le permitía viajar. Doctor, ¿qué pasa ante la posibilidad de un cruce de vacunas? ¿Qué llamado podemos hacer tanto al Estado? Porque esto se está dando en virtud de que la gente no tiene respuesta. Por cierto, otros sí la obtienen, porque debemos confesar que el que recibe su mensaje de texto anda muy contento, doctor, y termina diciendo que la Cruz Roja tiene una carpa bonita y que los muchachos, como tal lo dije yo, son amables, pero es que en realidad la carpa bonita y la amabilidad forma parte del servicio que en esta ocasión nos debemos, y siempre como ciudadanos y como servidores públicos. El meollo del asunto está en que no hay vacunas. ¿Qué pasa con el COVAX? ¿Qué pasa con la donación? Pero además quieren traer candidatos vacunales, como es el caso de la Soberana y de la Abdala, y además entonces estamos ante la posibilidad que la gente termine cruzando vacunas creyendo que puede resolver la situación. ¿Podrán resolverla de esa manera, doctor? No, mira, no existen ningunos estudios en este caso para estas dos formulaciones. Existen estudios que ya se han hecho con la vacuna de AstraZeneca y la utilización de la de Pfizer, que pueden tener un mecanismo cruzado de protección. Sin embargo, para estas formulaciones de la Sputnik V y la Sinopharm, que son las que se usan en Venezuela, no hay ninguna certificación de uso de cruce de vacunas. Comenzando porque la vacuna Sinopharm necesita un refuerzo que tiene las mismas características de la primera dosis, es decir, tiene una formulación idéntica para una y otra dosis, y simplemente lo que hace es aumentar la capacidad de antigenicidad, producir anticuerpos contra el virus. A diferencia de la rusa, que la segunda dosis es una dosis de refuerzo, pero con una estructura diferente en el vector que lleva el fragmento de la espícula del virus de SARS-CoV-2. La primera es adenovirus 26 y la segunda es adenovirus 5. Entonces, la complementación que necesita la vacuna es la precisa, es la requerida. Por lo tanto, combinaciones de una u otra no aseguran la protección efectiva de antigenicidad, que es lo que se debe buscar. Se ha demostrado la doble vacunación, doctor, disculpe. ¿Y la doble vacunación? Doble vacunación se ha usado en algunos países con bastantes recursos. Básicamente, en algunos países se ha usado
la vacunación de Pfizer completa, y algunos se han colocado la Johnson & Johnson y ha funcionado muy bien también. Pero en Venezuela no está determinada bien la viabilidad, porque los cruces en cuanto a las dosificaciones que disponemos en Venezuela no están descritos en ningún estudio clínico. Sí. Doctor, y sobre los elementos de credibilidad que harían que estos candidatos vacunales fueran posibles, o posible no, que fueran eficaces para ser aplicados en Venezuela, me refiero al Abdala sin lugar a dudas, ¿cuáles serían esos criterios que harían de esa vacuna o ese candidato vacunal en este momento confiable? Y además, doctor, advertía usted que aparentemente ya se habla, se emite opinión de parte del régimen, que esto fue aplicado. Mi pregunta es, ¿ensayar y convertir a Venezuela en un gran laboratorio no constituye también un delito? En todo caso, porque se trata de, oye, doctor, de jugar con la necesidad que tienen las personas de ser vacunados, y que esto vaya dirigido a los más jóvenes. ¿Qué piensa UNICEF de esto? ¿Se le ha hecho la pregunta, doctor? Bueno, hoy nosotros acabamos de emitir, el día de ayer, perdón, un comunicado, un boletín, notificando la gravedad que correspondería al uso del Abdala en niños en Venezuela. Sabemos la necesidad de que se abra dentro de muy poco el ciclo educativo de nuevo en el país. Además, recuerda que hay un convenio internacional de alimentación escolar, sobre todo iniciando en la edad preescolar. Por lo tanto, debe encontrar a las escuelas abiertas para que pueda ser utilizable ese fondo, para lo cual se necesita la vacunación del personal docente, iniciar vacunaciones en mayores de 12 años a 18 años, con formulaciones que sean correctamente aprobadas. Y finalmente, que haya una asignación de sueldo digno al personal sanitario y una reparación estructural con pertinencia en los servicios públicos como agua, para poder cumplir la norma de bioseguridad. Ahora bien, la formulación Abdala, para poder tener algún tipo de seguridad de uso y además certificación, debe mostrar los resultados de sus fases 1, 2 y 3. Básicamente la tercera es la que define la capacidad de eficacia, es decir, una vez colocada la vacuna, cuán puede ser la posibilidad de que repita una infección. Y en segundo término, la seguridad, que tiene que ver con la antigenicidad y el tiempo de producción de anticuerpos con efectividad. Por otra parte, ellos deben estos estudios publicarlos en revistas internacionalmente validadas por pares de tipo científico, como The Lancet, por ejemplo, donde publicó la Sputnik 5, e igualmente hacer firmar a las personas un consentimiento informado y decirle que no es una vacuna, que están participando en un estudio clínico y que probablemente la mitad de ellos esté recibiendo una formulación de placebo, cosa que a todas luces parece que no se cumplió, y primero lo anunciaron la señora vicepresidenta como una vacunación formal de 30,000 dosis, y luego el representante de la empresa productora, a una declaración de la agencia Reuters el día jueves, dijo que se habían aplicado y que había culminado un estudio clínico con 10,000 venezolanos en el área de Fuerte Tiuna. Por lo tanto, allí hay una irregularidad que es realmente una violación del propio derecho internacional humanitario y el derecho, digamos, los derechos humanos, basados inclusive en una violación de la declaración de Helsinki, donde se especifica la utilización de formulaciones experimentales en humanos. Doctor, ya al cierre de esta entrevista, la cual yo agradezco muchísimo, como le decía al inicio, nosotros hemos llamado este programa Entre lo Técnico y lo Humano. Usted nos ha explicado las condiciones técnicas que debe tener un plan de vacunación para poder ser efectivo y contener esto que aparentemente en Venezuela está en espiral. Y yo quiero ahora conocer la opinión del doctor, del hombre de ciencia, del ser humano, que además ha visto muchas enfermeras, mucho personal y profesional de la salud exponer su vida y vivir en las condiciones que usted bien explicaba. ¿Qué mensaje, doctor? Además, usted conversaba acerca de
el riesgo que significa emocionalmente, cognitivamente para la evolución, el rezago escolar de estos niños que no están socializando. En este momento sabemos los docentes que esta es una etapa sumamente importante, pero yo quiero dejar estos últimos minutos para un mensaje del hombre de academia, el hombre de ciencia y el hombre que desde la academia junto con sus colegas está poniendo al servicio a todo ese eficiente y excelente personal de salud que tenemos en Venezuela para lograr la verdadera salvación nacional del país. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, el mensaje fundamental es que tenemos que seguirnos protegiendo. Aún después de vacunados, el riesgo de infección persiste, aunque se sabe que el curso clínico es muy leve o puede evitar hospitalizaciones o muertes. Significa que se debe mantener la educación desde la casa para evitar los contactos, mantener el distanciamiento, tratar de que nosotros seamos aleccionadores desde nuestros hogares para la comunidad y para el país. El fundamento es que la responsabilidad final no es de ningún gobierno, de ningún gobernante, de ningún ministro. Es la capacidad que la familia tenga para asumir su propia protección, puesto que los niños que salen a la calle pueden ser vectores de la infección a sus padres y abuelos, a sus tíos, y entonces deben estar conscientes de cómo distribuir las actividades lúdicas, inclusive, de esta población infantil. Y a futuro, recordar que el objetivo es cubrir al 70% de la población y que mientras no se conozca adecuadamente, una vez vacunado, un porcentaje significativo de todo el mundo, no se puede hacer un balance de la capacidad de protección final de todas las vacunas, porque muy probablemente tendríamos que hacer nuevas formulaciones para el año 2022, dado el avance de estas cepas nuevas que aparecen y que le confieren una capacidad de mayor rapidez de infección y en algunos casos un curso agresivo con capacidad de muerte. Por lo tanto, la enseñanza continúa. Esta es una enseñanza social integral para todo el mundo. Por lo tanto, los médicos nos esforzamos en mantener la educación médica comunitaria sobre la base de aleccionar para la protección. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar atentos a los boletines que emita la Academia Nacional de Medicina. Un abrazo a todos esos médicos comprometidos con Venezuela, a todo ese personal de enfermería y personal de la salud que combaten día a día para que Venezuela pueda tener mejor desenvolvimiento o una mejor contención. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda decirnos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. El equipo técnico, si me... Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal.
Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y Zapatería Principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y Zapatería Principal. El arte de trabajar el cuero. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Y bien, amigos, estamos de vuelta. Hoy es martes 6 de julio y este es el programa Contigo de María Corina Machado, pero ahora con Dinora Hernández. En este momento, cuando estábamos en pausa, estaba pensando, wow, lo difícil que es estar aquí entrevistando
oye, perdonen, entre comillas, porque no soy periodista, pero es que precisamente quiero hablar de ellos, del respeto al trabajo de los periodistas que recientemente en Venezuela, si se puede decir, celebraron, porque no hay celebración su día. En estos momentos, cuando estoy acá, pues pienso que todo un arte, el que ustedes desarrollan y el que ustedes hacen con tanta prestancia, pues y uno aquí tratando de hacer lo mejor posible. Esto lo hacemos para hacerle lo que dice el quite a María Corina Machado. Nuevamente tratamos de conectarnos con esa Venezuela profunda, porque después de escuchar a nuestro invitado anterior, el doctor Enrique, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y entender que no existe en este momento en Venezuela ese plan nacional de vacunación que pueda hacer contención a esta tragedia que significa la pandemia del COVID-19, decimos, bueno, los venezolanos lamentablemente estamos, y esto lo digo yo, no es nuestro invitado anterior, estamos entre la pandemia, entre el régimen que no la contiene, entre una falsa oposición y allí pues los ciudadanos y nosotros, ciudadanos libres, que tratamos de mover esta dinámica social para que podamos comprender la naturaleza de este régimen. Nuestra coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, se encuentra en este momento en gira por el oriente, se encuentra al encuentro de ese ciudadano que precisamente quiere escuchar la Venezuela que viene, la Venezuela post pandemia, la Venezuela post régimen. Tenemos entonces dos dirigentes, líderes Fénix del estado Monagas, mi querida Lillone Perdomo, y Pedro Galvis de Anzoátegui. Ayer María Corina estuvo en Anzoátegui, me gustaría saber quién de los dos está aquí primero en línea, porque entiendo que Lillone está en este momento en un acto en el cual se encuentra María Corina Machado. ¿Es cierto eso, Lillone, que estás por allí? Saludos, sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, como no, te escuchamos bien, claro. Como bueno, me alegro. Bueno, ante todo, Ignora, bueno, gracias por la oportunidad y saludos a todas las personas que están en este momento escuchándome y a toda la audiencia que siempre por este prestigioso medio se conectan con nosotros. Sí, María Corina está acá con nosotros, ahorita estamos reunidos con las estructuras, estamos presentes la estructura regional, diferentes municipios que componen. Tú sabes que a nosotros esa chispa que cuando las mareas están muy altas viene y nos repotencia y salimos satisfechos con sus palabras y actualizándonos donde estamos, qué tanto hemos avanzado y bueno, el camino que todavía nos falta por recorrer. Así es, Lillone, tú dijiste recientemente que no podíamos desmoralizarnos en el país, así señalabas en tus redes sociales, y decías que pues no deberíamos dejar de caer la moral ante aquellos que caen en el chantaje, porque tú consideras que el trabajo con los ciudadanos es prioridad. Estos pocos minutos, porque sabemos que tienes que volver a tu actividad, es para que nos digas si María Corina ha transmitido esa moralidad que tú señalas y junto a ustedes ha empoderado ese liderazgo Fénix que renace y que sencillamente se conecta con esa Venezuela profunda para decirle que las ideas que trascienden este devenir histórico son las ideas de libertad, que esas son las que pueden sacarnos de este oscurantismo que significa el socialismo, al que por cierto, Lillone, uno nos quieren devolver mediante una farsa electoral. Me gustaría un mensaje y estos minutos contigo van a ser cortos, precisamente porque sabemos que vas a volver a tu reunión. Pues sí, Dinora, tú sabes que yo considero que es más bien reconfirmar lo que nosotros tenemos. Nosotros en ningún momento hemos sentido ese bajón, ¿sí me entiendes? Nosotros los líderes Fénix nos sentimos identificados plenamente con la postura de ella y sí repotenciar nuestras posiciones. Hay batallas que se ganan y se pierden, pero muchas veces también ganamos y una vez más el mensaje que ella nos trae es de confirmar que esta es la ruta correcta. Muchas veces sirve para filtrar, ¿me entiendes? Las cosas que no son positivas y quedarnos las cosas que son negativas y quedarnos con lo positivo. Y el mensaje que María nos trae simplemente nos reafirma que esta es la verdadera posición que debemos mantener, que esta es la ruta correcta y que esa farsa electoral que no es la primera vez
aquí ven como que es la única ruta, y desmontar eso, ese es nuestro trabajo, desmontar eso, decir la verdad, llevar la ruta correcta, mostrar el camino correcto. Ese siempre ha sido nuestro trabajo, y gracias a este esfuerzo que ha sido duro, porque hay que reconocer que ha sido muy duro, son muchas las cosas que hemos perdido seres queridos, hemos perdido familias divididas, pero más que entristecernos o hacernos sentir mal, nos empujan a seguir luchando y a seguir llevando el mensaje para que todos los ciudadanos entiendan quiénes son y desenmascarar quién es quién, y anotarnos del lado correcto. Lillone, tú sabes que en tu programa ese que tienes con los líderes FENI, con Joana y César, es donde tú no dejas hablar a los hombres. En este sí dejamos hablar a los hombres, y yo te pido que te quedes, amiga, allí en línea, porque yo quiero que escuchemos a Pedro Galvis, dirigente del estado Anzoátegui, del municipio Urbaneja, quien ayer recibió a María Corina Machado en su tierra, pero que además Pedro nos advierte en un tuit del 27 de junio sobre la mentira totalitaria. Pedro Galvis nos dice que los ciudadanos, Leo, necesitan información en la que puedan confiar para tomar decisiones importantes en la vida y hacer que quienes toman las decisiones rindan cuenta. Aquí radica la importancia, y decía Pedro, pues a propósito de este día, de los periodistas y de los medios libres para la democracia. Pedro, y si me lo permites, yo quiero enviar un saludo muy fraterno a una persona, a un señor, a un joven de nombre Jesús Torres, quien nos escribió a propósito de ese mensaje que también desde 20 Venezuela se envía y que se conecta con los ciudadanos. Me gustaría saber, Pedro, cómo se organiza Urbaneja, cuál fue la experiencia con María Corina Machado, y qué están haciendo desde Anzoátegui para precisamente informar a la gente sobre las ideas que funcionan. Adelante, Pedro, un abrazo. Hola, saludos a todos. ¿Cómo estás, Dinora, Lillón? Un gran gusto saludarles, y bueno, saludo también a la audiencia que día a día sintoniza esta emisora en busca precisamente de información que les permita de alguna manera contrastar para tomar mejores decisiones, que en todo caso es parte de la guerra cultural que desde 20 hemos venido librando durante muchísimos años, y que bueno, en estos tiempos de pandemia y de tanta dificultad nos ha tocado reinventarnos un poco, o muchísimo, y mantener el optimismo y el trabajo, que es el que a la larga, estoy seguro, nos permitirá a todos los venezolanos disfrutar de una Venezuela libre, próspera, y una Venezuela que sirva para que todos aquellos hermanos, familiares, venezolanos, compatriotas que han sido desplazados por el terror que significa 20 años de oprobio de un gobierno, de un régimen que se abrazó las peores causas de la humanidad, y hoy es un régimen criminal que amenaza no solo la paz y la vida de los venezolanos, sino también es una amenaza en expansión que amenaza la estabilidad del hemisferio completo. Desde aquí, desde Anzoátegui, ¿sí? No, te escucho, Pedro. Lo que quería era que, por favor, lo que me vas a decir, me lo enlaces con aquello que dejó la visita de María Corina Machado en Anzoátegui. Ayer vimos unas imágenes hermosísimas de un colegio ciudadano en Guamachito, y me gustaría que lo que me estás indicando me lo puedas conectar con ese trabajo ciudadano que ustedes realizan, Pedro. Sí, efectivamente, como parte del trabajo que realizamos, que en buena medida se trata de la comunicación permanente, cara a cara, muy cercana con la ciudadanía. Como son tiempos demasiado oscuros y demasiado confusos, hay demasiada información de mala calidad, hay muchísima desinformación, y hay muchísimos voceros también haciendo ruido y elevando propuestas y haciendo planteamientos, y ante un escenario de esa naturaleza al ciudadano le cuesta mucho entender la realidad que estamos enfrentando. La mañana de ayer nos tocó recibir a María Corina en el municipio de Urbaneja, en Lechería, que dicho sea de paso es el municipio más opositor del país, y allí nos congregamos los dirigentes del partido en toda la entidad, en todo el estado de Anzoátegui. Vinieron delegados de todos los municipios. Hubo un par de municipios que se
ausentaron por situaciones técnicas, a algunos se les dañó el carro y el otro no conseguía gasolina para desplazarse. Y bueno, justamente eso es parte del drama que nos está tocando vivir. Y ante esa realidad, bueno, la visita de María Corina Machado sirvió para ratificar, para reafirmar cuál es la hoja de ruta, terminar de muy en privado con nuestras estructuras políticas, debatir a profundidad qué es lo que estamos haciendo, cómo lo debemos hacer, lo que esta nueva fase que nos toca enfrentar. Y bueno, la verdad que fue una experiencia sumamente gratificante para todos los asistentes, incluyendo a nuestra María Corina, a Henry Alviares, que también está acompañándolo en la gira, el diputado Omar González Moreno, que es amigo de la casa, y bueno, el compañero tuyo de la fracción 16 de julio, que vive aquí en Anzoátegui. Y bueno, la verdad es que lo hicimos en la mañana a casa llena, y en la tarde botamos la casa por la ventana al irnos directamente al corazón de Barcelona, en un sector muy populoso, histórico de la ciudad, que como es el sector de Guamachito, es un sector de clase media baja, o hoy podríamos decir de nuevos pobres, que realmente es lo que se ha convertido Venezuela, un país de muchísimos pobres, y allí la lección que nos dio la gente no tiene parangón. Ahí te quiero decir, le quiero informar a toda la audiencia que bueno, fue algo verdaderamente espectacular, porque siendo como era la planificación una actividad limitada a la militancia de nuestra organización política, de nuestro partido, para estar en contacto con lo que son nuestras estructuras de base, como lo son los colegios ciudadanos, oye, se aglutinó una cantidad de personas que cuando se enteraron que María Corina estaba en Guamachito, se acercaron espontáneamente para escucharla, para abrazarla, para decirle, para hacer sus manifestaciones. Y recuerdo que en uno de los pasajes de la intervención, María Corina se preguntaba, bueno, porque es que nos dicen que no tenemos fuerza, ¿y dónde está nuestra fuerza? Y de repente suena un estallido de la misma multitud que decía, nosotros somos la fuerza, nosotros somos la fuerza. Entonces ese es un gran mensaje que deberíamos elevar al mundo y al resto de los dirigentes, que de alguna manera se sienten como cansados, agobiados. Me parece que hay una buena parte de quienes dicen aspirar a representar a los venezolanos en esta etapa tan dura que nos ha tocado vivir a los venezolanos, se quedaron sin ideas. Piensan que lo único que podemos hacer es limitarnos a las obras que nos arroja un régimen despreciable, un régimen criminal, y se transan por una convocatoria a un evento que aspira supuestamente tomar en consideración la participación ciudadana para elegir sus gobernantes, cuando todos sabemos que eso no es verdad, y como todos sabemos que eso no resuelve el problema de los venezolanos. Estoy diciendo, Pedro, no sé si me escuchas, nos quedan pocos minutos, lo que estás diciendo es muy importante y yo quiero saber si Lillón sigue en línea, porque quiero un minuto con cada uno de ustedes para que compartamos que, sin embargo, en este país de nuevos pobres, donde el 96% de la población venezolana tiene pobreza de ingresos, donde el 41% de la población está en pobreza crítica, donde el 64.8% de la población lamentablemente tiene pobreza multidimensional, es decir, no accede a los servicios, se quiere imponer como solución la convivencia con quienes nos sumieron en esta emergencia humanitaria compleja. Pero el problema no es tanto, sino que eso ha permeado a los lobistas internacionales, y es así como en las próximas horas llega a Venezuela, llega al país una comisión técnica electoral, y yo le agrego exploratoria, de la Unión Europea, para ver si en Venezuela hay condiciones para elegir, cuando realmente en Venezuela lo que no hay es condiciones para vivir. Yo quiero decirle a la Unión Europea que en comunismo, en socialismo, la elección es sencillamente un punto más, un paso más de la fase, de los mecanismos de perpetuación que ellos usan. Si en este momento llegara esta misión internacional a verificar esas tales condiciones, ¿cuál sería la respuesta que los ciudadanos venezolanos desde Anzoátegui y desde Monagas podrían darle? Lillón, ¿estará ahí en línea? Un minuto. Sí, todavía estoy en línea.
Un minuto. Bueno, para yo invito a la Unión Europea que no se limite solamente a saber si la máquina, tú presionas un botón, emite un voto y lo cuenta. No. Aquí debe haber una observación. Millones de venezolanos que han salido de este país por un motivo. Aquí hay que pararse en los hospitales, aquí hay que observar las zonas industriales, que es la fuerza que mueve un Estado, a ver cómo se encuentra, a ver los hospitales, no solamente es el voto, hay una serie de condiciones, ¿verdad?, que permiten verificar el estado de un país. La responsabilidad de ellos en estos momentos debe estar enfocada a solucionar el problema, o es que ellos no conocen cuál es el problema real que nosotros tenemos acá en Venezuela. Así es, millones porque un país que no vive es un país que tampoco puede elegir, y lo técnico no está divorciado de lo humano. Millones, con estas palabras te vamos a despedir, y quisiera que Pedro Galvis también nos hiciera su reflexión sobre las palabras que desde Anzoátegui le dicen los ciudadanos a la misión técnica electoral exploratoria de la Unión Europea. Bueno, yo pido a Dios porque esto no sea una misión de turismo electoral en donde simplemente vengan a lavarle la cara a un sistema ante una decisión que podrían ellos ya haber tomado. Creo que hay que insistirle en que la política es mucho más que procesos electorales. En este momento los venezolanos nos debatimos entre la vida o la muerte. Nos cuesta muchísimo trabajo mantener la vida en Venezuela, y eso ha originado que más de 6 millones de compatriotas y los que faltan estén buscando su futuro y mejores condiciones de vida por otros derroteros. Mi papá de 78 años salió del país, abandonó todo porque ya no podía aguantar la situación. Y entonces, en ese sentido, lo que habría que decirle es que aquí no solamente es que no podemos elegir, es que no podemos gobernar. De nada sirve con ese mensaje final, Pedro, y aunque sé que ustedes tienen mucho que ofrecerle a Venezuela, ya tenemos compromiso y tenemos que despedir el programa. Me gustaría que me acompañaran a decirle a Venezuela entera que Vente Venezuela es un partido de ciudadanos que aspiran a la libertad, y hasta ahora tenemos la libertad del ejercicio y la libertad del pensamiento, y que estamos convencidos que de los políticos el país, los venezolanos esperan mucho más que solidaridad, esperan que asumamos la responsabilidad de conducción ante esta situación. Finalmente, para concluir, sobre la base de la celebración del Día de Independencia, que de rodillas no se grita independencia y mucho menos se exige libertad. Venezuela está firme y Vente Venezuela está de frente, gritando libertad, exigiendo libertad y en búsqueda de la libertad como debe ser. Feliz tarde, amigos. Esto es todo. Gracias por habernos acompañado al programa Contigo con María Corina Machado. Gracias, Gracias, Lillones. Gracias, Pedro Galvis. María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. María Corina, contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Con María Corina vamos juntos al encuentro de salvar a nuestra Venezuela del mal que le han hecho. Llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.